vamos a tener una entrevista con el hermano Mateo. Voy a hacerle algunas preguntas acerca de los temas que hemos estado viendo en misiones. Es alguien que ustedes desconocen totalmente, que no lo ven nunca en la facultad, ¿verdad? Pero se nos olvida a veces que personas tan cercanas a nosotros también tuvieron que pasar por momentos de adaptación y de aceptación en diferentes momentos de su vida. Nada más interrumpo ahí. Recuerdo hace unos años cuando Aarón estaba en primer grado y lo estaban haciendo en casa para que aprendieran bien el inglés, y lo estaba haciendo con Erika y con Anita, como se llevan nada más un año y Erika está justo entre los dos nuestros. Entonces lo hicieron los tres juntos. Y me acuerdo que Kim les estaba dando las clases y les hizo una pregunta. ¿Ustedes conocen? Estaban estudiando misiones, era el tema de la clase de Biblia, ¿no? Entonces hicieron una pregunta. ¿Ustedes conocen a alguien que ha ido a otros países a predicar el evangelio, a servir a Dios? No, no conocemos a nadie así. ¿Quién? No, pues no. Y ella pues le chocó mucho, ¿no? Porque pues para los niños, pues no, esto es casa, esto es donde crecieron, y Claro. ni ellos se veían, ¿no? Se veían así como misioneros. Sí, 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 de hecho. Y pues por esa razón, hermano, quisiéramos que nos platique un poco de usted, en dónde ha ministrado, dónde el Señor le ha llevado. Tal vez conocemos una faceta de usted, pero sabemos que hay algo más atrás, ¿verdad? Entonces queremos escucharle y queremos que nos hable un poquito de su historia. Ok. Supongo que ya la mayoría sabe que mis padres son americanos, pero estuvieron en España 25 años como misioneros. Entonces yo nací en el país de España, me crié allá, estuve ahí casi toda mi vida hasta los 17 años de edad, y a esa edad fui a Estados Unidos y estudié la universidad, la maestría en la Universidad de Bob Jones, y luego fuimos a Kansas City, estuvimos en la iglesia de Tri-City trabajando un poquito más de un año. Y luego iniciamos un proceso de deputación. Tardó también, nos tardamos como 9 meses aproximadamente. Y luego llegamos a México y ya en julio vamos a cumplir 18 años. 18 años desde que ya estamos tiempo completo aquí en México. Antes de venir a estar tiempo completo aquí, estuvimos viajando muchas veces aquí para enseñar clases, traducir, ayudar en diferentes formas. Ok, pues wow, qué interesante, ¿verdad? El factor que se repite, ¿verdad? Misioneros en otra parte de otros lugares y ahora volviendo o inspeccionando diferentes lugares, ¿verdad? Quisiera preguntar, hermano, ¿qué es lo que le pareció como más complicado para adaptarse a una cultura mexicana? Sabiendo que usted viene de España y habiendo estudiado en Estados Unidos, ¿qué aspectos le fueron difíciles para adaptarse en la cultura? Honestamente, la adaptación a México no fue tan complicada para mí en lo personal, y creo que hay varios factores ahí. Uno es que ya había hecho una transición cultural de España a Estados Unidos. Entonces ya cuando has hecho hacer una segunda transición a una tercera cultura, pues no es tan difícil, ¿no? Ya estás un poquito más expuesto a lo que vas a experimentar y vivir. Para mí lo más difícil fue la transición de España a Estados Unidos. Las diferencias culturales, uno ni se da cuenta que existen. Hay muchas cosas que las personas en cierta cultura dan por hecho, que Claro. son así, y todo el mundo ahí las entiende, pero tú como extranjero no las entiendes. Y son cosas que uno no pensaría. O sea, pensamos mucho en el idioma, pensamos mucho en la comida, pero esas son cosas mínimas. Bueno, por lo menos en mi caso, porque yo ya hablaba inglés y ya hablaba español, entonces las transiciones que yo hice no involucraban un cambio de idioma. Ahí cuando hay un cambio de idioma sí es algo bastante más severo ese punto. Pero son las cosas que uno no sabe y que uno no piensa. Expresiones quizás, formas de que uno trata a otras personas. Algunos ejemplos que se me vienen a la mente. Por ejemplo, ¿qué significa en México la palabra ahorita? La palabra ahorita en España, bueno, no decimos ahorita porque eso es muy mexicano, ¿no? De ponerle el diminutivo. Sí, pero si tú dices en España ahora, significa que lo vas a hacer ahora.
Pero en México dices ahorita, eso significa que en algún momento del futuro lo voy a hacer. Lo que no significa es que lo vas a hacer ahora. Es correcto. Pero no lo entiendes eso al principio como extranjero y eso te frustra bastante. Otras cosas curiosas, ¿no? El saludo. Pues aquí en Monterrey tienen como 7, 8 maneras de saludar. Los he contado, no recuerdo el número, pero los he pensado. Y tú tienes que leer el lenguaje corporal de la persona que se viene a acercarte para saber cómo te va a saludar. Si él quiere un abrazo, si quiere darte la mano, y hay como 3, 4 maneras de darte la mano, y muchas veces quedas como en ridículo porque no sabías interpretar esa forma que él se acercaba a ti para saludarte. Y otra cosa muy, muy curiosa es que en Estados Unidos, cuando vas a como que abrazar a alguien un poquito, vas de un lado y en México vas del otro lado. Y entonces cuando ahora voy a Estados Unidos y veo un amigo de hace muchos años, nos vamos a abrazar, pues casi terminamos dándonos un beso, ¿no? Porque pues, yo voy de este lado y él va del mismo lado, y entonces ahí chocamos, ¿no? Y esas cosas pueden parecer muy simples, y las son, pero para muchos misioneros, cuando empiezas a acumular este tipo de cosas y de sentir que no entiendes nada y que estás haciendo el ridículo, pueden empezar a enquistarse en tu conciencia, en tu actitud, y eso ha generado muchos problemas con los misioneros, por supuesto. Y precisamente pensando en eso, hermano, ¿cuáles serían las primeras impresiones negativas? O sea, yo sé que hay muchas grandes, buenas impresiones, pero ¿cuál es una de las primeras impresiones negativas? Yo sé que hay muchos factores que podríamos hablar, pero sí, la primera o algunas de las que le causaron alguna impresión. Creo que cuando fui a Estados Unidos, la manera en que las personas se trataban se me hacía muy falsa, muy superficial. Era muy evidente que las personas estaban muy preocupadas por la imagen y lo que los demás pensaban de ellos, y eran muy extrovertidos por quedar bien delante de las personas. Y eso a mí me chocó bastante, y me costó adaptarme a eso, ¿no? En contraste, los mexicanos se preocupan mucho por lo que las personas piensan de ellos, pero el contexto mexicano voy a ser muy amable con las personas, y los mexicanos son muy, muy amables, y es algo que disfrutamos mucho de la cultura mexicana, pero eso también tiene sus cosas negativas, ¿no? ¿Por qué es tan amable? Por ejemplo, el mexicano nunca quiere una confrontación, y lo que eso implica es que a veces te va a decir lo que tú quieres escuchar y no te va a decir lo que realmente opina. Y entonces tú a veces como extranjero no sabes lo que el mexicano realmente piensa, porque nunca te lo dice. Así directo a la cara. Tú tienes que empezar a aprender esas pequeñas señales, ¿no? Que son muy culturales y todo el mundo aquí las conoce. Entonces, por ejemplo, para el extranjero, el mexicano miente mucho. ¿Por qué? Porque, cosa muy simple, le invitas a ir a una fiesta de cumpleaños de tu hijo. Oye, vamos a tener... ¿Y qué te dice? Siempre te dice que sí va a ir, por supuesto. No te va a decir que no, porque eso pues sería muy incómodo, ¿no? Claro. No, sí voy a ir. Y tú sientes que te ha mentido. Y luego el mexicano siente que no te ha mentido. ¿Por qué? Porque él te ha mandado mensajes entre líneas de que no va a ir, pero tú no supiste interpretarlos. Entonces, para el mexicano no es como una mentira, pero para el extranjero sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú le invitas a alguien a algo y dices, sí, voy a ir, si Dios quiere. O sea, ya sabes que lo más probable es que la persona que no llegue. ¿no? Sí, claro, probablemente no. Esa pequeña frase es como que te estoy lanzando la indirecta, pero tú tienes que aprender a leer entre líneas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son chocantes para un extranjero, ¿no? Especialmente de una persona que viene de una cultura en España donde para el español la mayor virtud es no tener pelos en la lengua y decir las cosas como son. El americano no es tan exagerado, pero también es mucho más franco y abierto y directo que el mexicano, ¿no? Y son cosas así que a veces uno no entiende y te molesta. Okay.
Y pues precisamente por eso, hermano, hay muchas diferencias entre los extranjeros propiamente y los nativos. Y muchas veces, por desgracia, eso causa un tema de inseguridad. Y sin mayor detalle, nada más en su percepción, un extranjero, obviamente la respuesta va implícita, ¿verdad? Pero un extranjero es más propenso a sufrir delitos, o sea, los que conocemos normalmente, ¿verdad? Este, ¿Considera usted que es más propenso o que considera usted que tal vez no, que es una percepción equivocada que nosotros podemos llegar a tener? No, yo creo que sí es acertada esa idea. Okay. Suponen que eres extranjero, Uh-huh. que tienes dinero entonces, ¿no? Okay. Eso es algo en automático. Y la otra cosa es que muchas veces, especialmente de parte de las autoridades corruptas, ellos creen que tú no sabes cómo se hacen las cosas. Claro. Y entonces no sabes cuáles son las leyes, tus derechos, y entonces van a abusar de tu ignorancia. Claro. Okay. Sí, esa es una de las maneras que me interesaba pensar. Y precisamente, hermano, pensando en una situación difícil o algo así complicado de adaptación de misiones o de lo que sea, si tiene alguna situación que quisiera compartirnos, háblenos de ella. En cuanto a algo curioso, tal vez puede ser en este sentido, de alguna experiencia en situación difícil, ya sea trámites, ya sea adaptaciones, no sé. Pienso recientemente algunos hermanos de nuestra iglesia han estado, por ejemplo, consulados y literalmente a uno en una embajada le dijeron, no, o sea, tú espérate porque pues eres mexicano, entonces nosotros te decimos cuando viene. Y tal vez lo hicieron con una manera de gracia, pero para él no fue de gracia, o sea, no fue de risa, ¿verdad? Entonces le pareció muy indignante esto y le causó un problema y después se arregló la situación. Pero quisiera pensar, tal vez haya algo así que es más propenso que un extranjero lo pase en una situación así. O sea, los trámites de migración creo que en cualquier país del mundo son difíciles, son tardados, son frustrantes, especialmente cuando no hay un sistema muy moderno, entonces la comunicación es mala. México ha mejorado muchísimo. Recuerdo los primeros años que íbamos a migración, era una oficinita chiquita y era un desorden completo. Te pedían un documento, entonces ibas y cada vez que ibas era esperar en fila 2, 3 horas y Claro. luego entregabas el documento y decían, no, este documento no lo ocupamos este otro. Pero la vez anterior te habían dicho que trajeras eso, ¿no? Entonces, sí. O te decían, ah, sí, muy bien, ahora necesitamos el siguiente documento. Pero habérmelo dicho, ¿no? Dame una lista. Sí, hacíamos cosas como llevarnos a Aarón cuando estaba chiquito, ¿no? Bebé todavía, porque después de un tiempo se ponía a llorar. Y eso molestaba a las personas, y entonces te atendían un poquito más rápido. Cuando tenías un bebé que estaba llorando, pobre niño, ¿no? Sí. Ya fastidiado y todo eso. Cuando estábamos primero aquí, cuando llegamos, teníamos una camioneta que tenía placas americanas, que no eran de Texas, porque hay muchos carros de Texas aquí en el norte, ¿verdad? Pero estaban viajando, cuando nos movíamos aquí en la ciudad, casi cada tránsito te quería parar y pedir una mordida, simplemente porque tenías placas nosotros teníamos de Carolina del Sur, ¿no? Y entonces pensaba que podían abusar de ti. Claro. Ese tipo de situaciones a veces se ponen un poco incómodas, ¿verdad? Porque piensan que no conoce, que es ignorante a la cultura, a la ley y todo esto, ¿verdad? Sí. Y precisamente con eso, hermano, ¿cómo lleva su familia? Y ponía la frase de un equipo misionero, porque al final de cuentas es lo que son. Usted, su esposa, sus hijos son un equipo, ¿verdad? Son el equipo de los Big, ¿verdad? Y están haciendo misiones de una u otra manera, ¿verdad? Pero ¿cómo lleva su familia entera esta situación? Vaya, algunos los conozco bastante bien, así que sé que son felices, pero quisiera saber cómo lleva, ¿hay alguna clase de adaptación, etcétera? ¿Algún detalle que nos quisiera comentar? Como familia es maravilloso, la verdad. Creo que tenemos ventajas que tanto yo como mi esposa hemos tenido trasfondo misionero. Entonces, quizás muchas de las luchas que una familia, digamos una familia americana, que nunca ha tenido experiencia en misiones, esas adaptaciones son
quizás más complejas para ellos que para nosotros, ¿no? Por la experiencia que nosotros tuvimos como niños y todo eso. O sea, realmente no ha sido complicado para nosotros. Esto es algo que disfrutamos, extrañamos la familia a veces, pero incluso el hecho de ser hijos de misioneros te separa un poco de ese nexo familiar fuerte que a veces otras familias pueden tener, ¿no? Porque tú ya te separaste de tu familia cuando fuiste a Estados Unidos a estudiar, ya dejaste tu cultura, tiene sus partes malas, pero tiene sus partes buenas también. Sí, precisamente por eso quisiera preguntarle, tal vez personalmente o tal vez de su familia en general, ¿alguna vez se ha sentido como no soy de aquí, ni soy de allá, ni soy de allá tampoco? ¿O siempre ha sentido algo de pertenencia en algún sitio o algo por el estilo? Yo creo que no es si alguna vez lo has sentido, es si alguna vez no lo has sentido. Okay. Yo diría que eso es algo que alguien como yo lo siente siempre. Ahora, no estoy diciendo que eso es como que una carga muy grave, o sea, es parte de quién eres, Sí. pero tú sabes que no eres de aquí, ni de allá, ni de allá, porque en mi caso son tres, ¿no? Sí. Tres culturas. Sí, sí, sí. Precisamente lo pensaba porque algunos de los muchachos que tenemos en la clase son de diferentes partes del país. Sí. Y algunos tienen que dejar su patria y no son ni de Monterrey, pero tampoco vuelven a ser de su propia casa y es una situación que tal vez pensaban que solamente ellos sufren. No, es muy común eso. Okay. ¿Usted consideraría correcto que alguno de los misioneros como haga equipo precisamente con otra persona o que solamente se junte con ciertas personas? Le ponía un ejemplo, ¿verdad? Conocí a un misionero que no tenía contacto con nadie de la iglesia, ¿verdad? Que él era americano y pues solamente con misioneros americanos o con los que él invitaba, y la única vez que hablaba español era cuando predicaba y ya está. Tal vez esa no es una percepción correcta ni es el único ejemplo, ¿verdad? Y espero en Dios que sea una situación algo diferente. Pero, ¿considera usted esto algo normal o es algo que es un factor, pues tal vez no muy común, que digamos? O sea, sí es común, tristemente es muy común. Okay. El choque cultural de un misionero cuando llega a un país a veces le hace reaccionar mal y le hace entonces aislarse de la cultura, porque la cultura es diferente. Siempre siente que me están mintiendo o me están intentando, o sea, están intentando aprovecharse de mí y luego les ofendo cuando ni sé por qué les he ofendido y o sea, hay un montón de cosas así que hacen a veces que la relación sea incómoda, especialmente al inicio. Entonces, la reacción de algunos misioneros, cuando ya se les pasa lo novedoso de estar en un país diferente y todo eso, es que se aíslan cada vez más y más y tienden a despreciar al nacional que está a su alrededor. Y eso es una actitud incorrecta, pero tristemente es más común de lo que nosotros quisiéramos. Ahora, también hay muchos ejemplos buenos de misioneros que se inculturizan, ¿no? Se hacen parte de la cultura y de la comunidad y son muy aceptados y amados también. Ok, sí, precisamente por esa razón preguntábamos. Ahora, eso no se logra si el misionero no lucha activamente en contra de eso. Entonces, si alguno de los jóvenes no está pensando en ser misionero, tienes que ir sabiendo que va a ser muy divertido al inicio, va a haber un momento de dificultad después, donde ya no es novedoso y ya no es gracioso, sí. Y entonces tú tienes que tener la mentalidad, voy a perseverar hasta que yo pueda adaptarme a la cultura a la que voy y no obligar a las personas a adaptarse a mí. Si no, vas a aislarte y eso no es correcto. Perfecto. Okay. Bien, hermano. Pensaba, hermano, en un dicho muy coloquial, ¿verdad? Que hizo famoso un cierto personaje que decía que el mexicano nace donde le da la gana. Pero así como el mexicano o nosotros tenemos los brazos abiertos normalmente para los extranjeros, puede que tal vez en otros lugares de la República misma no sea tan abierto ese tema. Conozco varios hermanos que por desgracia literalmente han tenido que huir de sus casas porque es un tema de discriminación bastante fuerte. Entonces, quería preguntar, hermano, en su experiencia o tal vez usted haya conocido, ¿el misionero puede llegar a sufrir discriminación en este sentido?
o algún aspecto como de, pues, negativo en el sentido de separación? Sí, eh, hay mucho, en lo personal no lo hemos experimentado mucho, o sea, hemos tenido un recibimiento muy bueno aquí, pero sí hay lo que pudiéramos llamar microdiscriminaciones o microracismos, ¿no? Ujú, Donde ujú. uno lo siente como extranjero, el hecho de ser extranjero. eh, y creo que cuanto más reservada es la cultura, más quizás antigua y menos moderna es la cultura, más racismo, más discriminación va a sentir el misionero. Ujú. Ahora, también es verdad que yo he visto discriminación de parte del misionero hacia los nacionales también. Eso, en mi experiencia personal, yo lo he visto más que de la otra forma. Qué curioso. Eh, los misioneros llegan, se sienten muy superiores. Mira, yo vengo a ayudar a estos pobres ignorantes. Todo lo que hace mi país es mejor de lo que hace este país que está muy retrasado en sus avances, quizás tecnológicos y la civilización y la burocracia y todo eso, ¿no? Lo médico, lo científico. Entonces yo vengo y yo conozco todo, ustedes no conocen nada. Y tristemente he visto muchas veces mucho desprecio de algunos misioneros hacia el nacional. Ellos nunca pueden hacer nada bien. Y eso es lo que a veces luego llega a hacer que las personas se aíslen, ¿no? El misionero se aísle del nacional, que no quiere adoptar todo lo que el misionero dice, pero el misionero no se conforma con traer el mensaje del evangelio, sino quiere quizás, por ejemplo, en mi caso, americanizar toda la cultura de la iglesia y de esas personas y que hagan todo como los americanos lo hacen. Y eso no es sano. Ok. Bien, hermano, por último, ¿qué consejo o qué recomendación usted daría a- en base a su experiencia en misiones, en base a las adaptaciones y todo? eh, un consejo de parte de usted para la clase. Pues voy a dar varios, Perfecto. quizás. Primero, cuida tu relación personal con Dios, porque esa es la fuente de toda actividad misionera. Y muchos misioneros, por la actividad, por la dificultad, por el desánimo, descuidan su relación con Dios y entonces el desastre está garantizado, ¿no? Entonces eso es algo. También tienes que llegar con la postura de aprendiz. O sea, tú no llegas como el que lo sabe todo, sino que tú llegas como un aprendiz para aprender de esa cultura. Sí, compartir la palabra de Dios, pero Claro. aprender de la cultura y adaptarte a ella. Como parte de eso, 3, aprende el idioma. Es muy importante que tú inviertas mucho tiempo y mucho esfuerzo los primeros años cuando tú llegues a un país que hable un idioma diferente al tuyo, que aprendas bien el idioma. La efectividad de tu ministerio en ese país probablemente va a depender en buena medida de tu capacidad lingüística. Entonces, aprende el idioma. Otro consejo que te daría es ve en un equipo misionero siempre y cuando sea posible. Es el patrón bíblico de ir varias personas juntas, te ayuda a rendir cuentas, te protege contra el desánimo. Hay muchas ventajas en eso, entonces ve en un equipo misionero y como ya hemos dicho, no te aísles del nacional. Aunque sea incómodo, difícil, trabaja con ellos, acércate a ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, hermanos. Y pues es un gusto tenerle y gracias, hermano, por todo lo que ha hecho en la universidad. Personalmente lo tuve como maestro y lo tengo maestro aún. Eh, Así que gracias a Dios por su familia, ¿verdad? Y todo lo que Dios les ha permitido hacer en este lugar. Esperamos que siga siendo de bendición para las generaciones futuras. Gracias por la posibilidad de estar aquí con este medio virtual. Ok, Gracias. a usted, hermano.